Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Spain, hola, hello, it is I, Dan Fogler. I play Jacob Kowalski in the Fantastic Beasts movies. Please come and see me at the Sin Film Max Gran Via in Barcelona, the 29th to the 30th of June. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe, esta vez convocado por los hermanos Brandon. No es la primera vez que me pedís una película, hermanos Brandon, porque vuestro nombre, como hermanos que sois, es de los que no se olvidan fácilmente. Estos Brandon Brothers nos han pedido que hablemos un ratito de esta película del año 2011, dirigida por Steve McQueen, con Michael Fassbender y Carey Mulligan, entre otros. Esta película titulada Shame. Hermanos Brandon, muchísimas gracias por vuestra petición, suponiendo que seáis varios, que supongo que seréis varios. Agradeceros de verdad, además, que me deis esta oportunidad de hablar de una película difícil, una película muy arriesgada que, os voy a ser muy sincero, yo no había vuelto a ver desde su estreno ya en 2011 y que vuelta a ver ahora me parece una obra, una película realmente buena. No sé por qué yo tenía en la cabeza que esta película había tenido más presencia en los Oscar de su año. Sí que tuvo mucho reconocimiento en festivales como el de Venecia, que ya de por sí es prestigioso de la leche, pero lo cierto es que el número de nominaciones que recibió en Hollywood esta película en su día fue exactamente 0. Ya hablaremos después de ellos, pero sorprende que ni Michael Fassbender ni Carey Mulligan optaran aquí por ningún tipo de premio. Shame es una película que, dentro de que es una producción, no sé si independiente, porque este es un término que se ha ya prostituido mucho, pero sí tirando a pequeña, pese a eso, es una película que causó bastante revuelo en su día. No nos engañemos, ese revuelo vino levantado por la exposición anatómica muy generosa a la que es sometida Michael Fassbender en más de un plano. Pero también esta película causó revuelo, y entendedme por eso, no porque fuera un gran escándalo, sino que se habló bastante de ella, pese a ser una película pequeña, por tratar un tema como es el de la adicción al sexo, que se puede prestar bien al cachondeo, bien al sensacionalismo, y sin embargo aquí nos lo encontramos de una forma muy diferente a cualquier otra que yo recuerde, por lo menos hasta ese año 2011. Que dicho sea de paso, ahora mismo no se me pasan muchos precedentes por la cabeza sobre esta temática, y me refiero a personajes protagonistas que sufran de adicción al sexo y que la película, entendedme, que gire en torno a esa adicción. Vista ahora suponiendo que esta película al final sea sobre la adicción al sexo concretamente y no otras cosas, que eso también es un meloncillo interesante a la hora de profundizar en esta película. Vista ahora de nuevo Shame, yo creo que nos puede resultar llamativo que en realidad el tema del sexo sea, como os decía antes, una excusa al final para hablar de muchos otros temas, para hablar de egoísmo, para hablar de empatía, para hablar de lo que significa el deseo, del amor tanto sentimental como en un plano, vamos a decir, más fraternal. Se abusa mucho, también quería compartir esto con vosotros, de la coletilla de psicológica a la hora de definir el tono de una película. Ya no os digo nada si es un thriller con asesinos en serie. O sea como sea, aunque sea la cosa más chusca que nos hayamos visto en nuestras vidas, vamos a añadirle la coletita, no. Como aparece un psicópata, esto es un thriller psicológico. Pues bien, yo creo
que este Shame es una película profunda y poderosamente psicológica. Vamos a pasarnos la hora y media larga que dura intentando desentrañar la personalidad de su protagonista. Porque a Michael Fassbender le vemos hacer en la película muchas cosas, pero queremos saber, en realidad, lo que nos está planteando la película, la pregunta que nos lanza es, ¿qué siente él mientras las hace? ¿Qué desea en realidad? Si es que desea algo más allá de satisfacer sus propios placeres personales. Shame no es la primera película de su director. La primera película fue Hunger, sobre una serie de huelgas de hambre de presos del IRA, basada en hechos reales y también con Michael Fassbender de protagonista. Y con Michael Fassbender recibiendo además entusiastas críticas por su trabajo. Es una película que fue, la de Hunger, muy bien recibida también en el circuito de festivales. Pero fue con esta peli que nos han pedido los hermanos Brandon, este Shame, lo que acabó poniendo a este director definitivamente en la órbita, vamos a decir, de grandes producciones. Estoy hablando de el inglés Steve McQueen, sin relación alguna con el célebre actor, pero es de suponer que, teniendo en cuenta que nació a finales de los años 60, que a sus padres les debía gustar mucho Bullitt y otras de las películas que protagonizó aquel Rubiales inolvidable. Pero bueno, vamos al lío. Lo cierto es que no tardamos demasiado después de Shame en ver a Steve McQueen director, embarcado en producciones, vamos a decir, más en la órbita y en el circuito de Hollywood. De hecho, su siguiente película, 12 años de esclavitud, ya lo sabéis, se alzó con el Oscar a la mejor peli de su año. Pero McQueen no lo ganó. Esa edición estuvo repartida, amigos. El ganador fue Alfonso Cuarón con Gravity. Cosa que os tengo que decir que, oye, tampoco me parece la gran injusticia de la historia de los premios. Lo cierto es que da la sensación de que en la carrera de McQueen se ha quedado un poquito estancada, por lo menos en lo que al largometraje se refiere. Su última película es de 2018, es Viudas, una película de gángsters muy diferente a cualquier otra, al centrarse en las mujeres de los criminales. Una película que yo al menos también la vi en cine, la recuerdo bastante simpática, pero es verdad que quizá por debajo de las expectativas que este hombre había levantado con sus dos películas anteriores. Lo cierto es que desde entonces McQueen ha estado más centrado en la tele, en una antología para Prime Video. También ha rodado varios documentales. Parece que le interesa más la pequeña pantalla que la grande. Parece muy alejado por el momento de proyectos, pues eso, proyectos tipo 12 años de esclavitud. Esclavitud con X. Aquí demuestra, ¿qué demuestra en Shame? Como también lo demostraba en la película anterior, en Hunger, demuestra ser un cineasta con muchísima personalidad, con un estilo muy propio y reconocible. Vamos a hablar de él porque es de esos que dices, esta es una peli de director, con un muy inteligente sentido de la narración también. Y sobre todo, aquí por lo menos demuestra una valentía, en fin, a prueba de bomba, a la hora de meterse en este berenjenal que es mostrar el día a día de una persona enferma. Porque diréis, alguno pensaremos, venga, me voy a incluir, que hay adicciones más sanas que otras, pero lo cierto es que por muy inocua que sea, y eso aquí, en fin, es muy, muy, muy debatible, al final una adicción te condiciona tus relaciones sociales, tu trabajo, tus relaciones sentimentales y, por supuesto, tu vida en general, todo. Muy posiblemente, si eso ocurre, si se dan esas circunstancias, al final cabe hablar de enfermedad. El guión, por cierto, de esta historia es original suyo, escrito junto a la guionista Abigail Morgan, es decir, que no adapta nada. Es un trabajo, vamos a decir que muy, muy personal aquí de Steve McQueen. Me enrollaría con más prolegómenos, pero yo creo que llegados a este punto, os puedo decir que Shame para mí es una notabilísima película. Una película que es muy difícil que te deje indiferente. Es muy difícil que no te provoque
algo que puede ir desde el rechazo hasta la compasión. Pueden ir incluso dentro de la misma persona y el mismo visionado. Es muy difícil también que sea una película que no se te va removiendo algo por dentro mientras la estás viendo. Es una película, en definitiva, que no me merece una calificación inferior a 4 estrellas y media. Jaime, tío. Chavo, estás que lo tiras, ¿eh? Ahí dices, coño, le ibas a dar 4 y le das 4 y media. Vamos, como te cobran por cada estrella que das. Tío rata. Breve sinopsis para todos aquellos que no la habéis visto. Tenemos como protagonista a Brandon, uno de los hermanos Brandon que me ha pedido la crítica a la carta. Espero que no, hermano Brandon. Espero que a vosotros, queridos seguidores del canal, y no os digo ya los que me habéis pedido películas, os vaya todo bien por casa y no os ocurra como el Brandon de la película. En fin, casualidades de la vida. Tenemos a Brandon, casualidades o no, el personaje encarnado por Michael Fassbender. Es un treintañero residente en Nueva York con un nivel de vida medio alto, tirando más a alto que a medio, con su trabajo en una empresa también que se dedican a lo que sea, parece muy puntera en lo suyo esa empresa, pero con un secreto que en realidad no es tan secreto, y ese es que desde que se levanta hasta que se acuesta necesita sexo. Bien en solitario, bien delante de una webcam, bien con prostitutas, bien con alguien que acaba de conocer en un bar, todo le vale. Y en su vida aparece su hermana, irrumpe, nunca mejor utilizado aquí este verbo, irrumpe su hermana Sissy, interpretada por Carey Mulligan. Una chica que, si bien no tiene ese problema de adicción que tiene Brandon, es una persona la cual no tardamos también en constatar que tiene una serie de desequilibrios psicológicos. Y en resumen, que es una persona, vamos a decir, que de una enorme inestabilidad emocional. Con estos ingredientes y un puñadito de personajes más, otro personaje más, os diría, realmente interesante, Steve McQueen se las apaña aquí para introducirnos en un microcosmos psicológico, muy psicológico, pero sobre todo muy oscuro, y por momentos laberíntico. Pero si os parece, vamos a repasar, yo creo que cronológicamente, la película, porque cada secuencia está planteada, os lo diría, de forma muy inteligente para que vayamos esbozando nosotros, vayamos haciendo ahí un bocetito de la auténtica personalidad del protagonista, o por lo menos la que nosotros creemos que es su auténtica personalidad, y es algo verdaderamente difícil. De decir, no difícil de hacer, porque es una película que se sigue muy bien, y es una película muy clara en sus planteamientos, pero a lo mejor un personaje como el de Brandon a cada uno nos despierta una serie de sensaciones diferentes. Antes de eso, ojito, mucho ojito con la banda sonora compuesta aquí por Harry Scott. Me quería detener en esto, no la recordaba, no la vamos a escuchar mucho a lo largo de la película. La mayoría va a ser música, como suelen decir los snobs cinéfilos de monóculo en el ojo, diegética. Por ejemplo, la canción de Carey Mulligan, Momento, el cual vamos a tener que repasar después. La música aquí de Harry Scott es extrañamente épica. O sea, me da además en la oreja que se ha utilizado estos mismos temas en trailers de otras películas o en piezas para reportaje o algo. O sea, yo la he escuchado más de lo que corresponde para una película como esta, que tuvo el alcance que tuvo. Es un tema, este principal de Shane, muy profundo, de mucha gravedad, pero también muy melodioso. Joder, es bonito, vamos, para entendernos, ¿vale? Es demasiado épico. O sea, os diría que es como demasiado bueno para la película que es, y entendedme. Es decir, no la podrías visualizar imágenes con esa música que no te evocan la odisea personal de un adicto al sexo, como al final es el caso. Pero musicón, banda sonorón. El prólogo de la película
ya de por sí es toda una declaración de intenciones. Es una invitación a esa vida oculta, a esa vida secreta del protagonista, con muy pocos filtros. Es un montaje en paralelo a lo que es su rutina diaria. Todo ello articulado a través de una secuencia, vamos a decir, con principio, nudo y desenlace propios. Es la secuencia del viaje en el metro, en el cual Michael Fassbender pone ojitos a esa chica con gorro que vemos y la cual, digamos que no parece sentirse muy cómoda. Prestad mucha atención a esta especie de cortejo. Quedaos con la chica del gorrito, quedaos con su descripción, quedaos con todos los gestos. ¿Por qué? Porque al final de la película lo volveremos a tener otra vez. Pero quizá ya lo vamos a ver con ojos diferentes. Básicamente en este prólogo ya tenemos claro que Brandon sufre una adicción. Este encuentro, en el metro con esa chica a la que no conoce de nada, es algo que se transforma en algún mensaje ya que nos están lanzando gracias al montaje. Imaginaros lo siguiente. Imaginaros que Steve McQueen opta por enseñarnos este juego de miradas en el metro sin intercalar esas otras escenas de la vida sexual de Brandon. Aquí ya se ve lo que es una labor de montaje de manual. Ya nos predispone a pensar que lo que está haciendo Brandon en el metro es algo más que una mera seducción o algo más de que se le ha encaprichado esa chica del gorrito. Es más, con este montaje podríamos llegar a pensar que Brandon es una especie de depredador sexual. No va a ser exactamente eso. Tenemos ese plano magnífico de las manos de los dos agarrando la barra de sujeción de metro. La de la chica, por cierto, con un anillo. Ella parece asustarse y pasa de la sonrisa más o menos cómplice que tenía al principio al pánico. Y de hecho, Brandon la sigue cuando sale del metro. Es una forma de verdad estupenda. Te está hablando de muchísimas cosas. Te está hablando de una persona en la cual sus adicciones le están marcando su día a día, te está hablando del rechazo que eso puede producir en la persona que él tiene enfrente, y todo eso, ¿con qué? Con imágenes. No necesitamos diálogo, no se articula ni una sola palabra. Ahora que he utilizado la expresión esta de depredador sexual, esto también es interesante. Es decir, no da la impresión de que Brandon, por así decirlo, acose, con la excepción de esto del metro, esto ya sería debatible, a ninguna de las mujeres con las que mantiene sexo, que dicho sea de paso, muchas de ellas, tal cual vamos a ir viendo, y en el prólogo creo recordar que también son prostitutas. Es decir, y sé que esto es meterse en jardines complicados, Brandon no sería un violador. O sea, es decir, Brandon no sería alguien que cogería a una mujer en plena calle. El juego de este señor al final es otro. Y a McQueen no le interesa tanto meterse, quizá con una excepción, en la cabeza de las mujeres que acaban en la cama de Brandon, como el meterse en la cabeza de Brandon. Y ya no salir de ahí en toda la película. Y eso es por un lado lo chungo y por otro lado lo que mola de Shame. De eso va a ir la historia. Pero el hecho de que Brandon no sea un violador no quita que percibamos en él una serie de comportamientos en ocasiones un tanto psicopáticos. Y el principal de ello, ya lo sabéis, sería el de la falta de empatía. Ahora bien, esto es hablar del huevo o la gallina. Es decir, no tiene empatía con los demás por su adicción al sexo, o es su adicción al sexo lo que provoca que no tenga empatía con el resto de seres humanos. Cuando digo que no tiene empatía, ojo, insisto, son en cosas, en detalles, en conversaciones. En este sentido, entra en juego un personaje clave a la hora de hablar de esto en la película, que es interpretado por esa megaactriz que es Carey Mulligan. Estoy hablando de Sissy, la hermana de Brandon. Me gusta mucho también cómo Steve McQueen aplica aquí una ambigüedad total a este personaje desde el mismo principio de la película. Por ejemplo, al principio, en ese montaje en paralelo
que os decía antes, con las escenas del metro y las escenas de la vida sexual de riesgo de Brandon, escuchamos de forma recurrente en un contestador la voz de una mujer pidiendo a Brandon, por favor, que conteste, necesito que contestes, llámame, tal. Claro, la primera vez que tú ves la película, tú puedes pensar que es un ligue de Brandon, que el tío la ha dejado colgada y está detrás de él y él pasa olímpicamente porque sexo sí, pero sin compromiso. Esto llevado al al paroxismo, que me equivoco de palabreja. No será hasta varios minutos después cuando descubramos que la chica del contestador es su hermana. Parece claro que esta chica sí, claro, tampoco es una persona, vamos a decir, que esté muy bien de lo suyo. Ella, en su caso, no tiene una adicción al sexo, pero sí podemos intuir algún trastorno de personalidad en ella. Carey Mulligan está espectacular, dando vida a un personaje que te da la impresión de que siempre está a un chasquido de resquebrajarse como una ramita, aunque hace intentos por parecer fuerte. ¿Cómo es la actitud de Brandon hacia ella? Lo que os decía antes, lo de la falta de empatía. Una absoluta falta de empatía. La trata como un auténtico lastre, como una molestia en su día a día. Y también, y yo creo que aquí quizás es lo importante, como un obstáculo en lo que es su meta, su gasolina, satisfacer su adicción todos los días de su vida. A Brandon solo le importan, al final, él y sus apetitos. No le importa nada más. Está, por supuesto, muy por encima de la familia. La relación entre Brandon y Sissy, yo os diría que la recordaba siniestra. Y tengo que decir que ahora entiendo por qué la recordaba siniestra ahora que he vuelto a ver la película. El primer encuentro entre ambos se produce cuando Brandon entra en su apartamento, ve que alguien ha entrado ahí, ve que hay ropa, tal, y se la encuentra desnuda. Os recuerdo también ese momento en el que el compañero de trabajo de Brandon liga con Sissy. Compañero que creo que es el jefe, van a la casa de Brandon, ella y el compañero van a saco, se acuestan y Brandon no soporta escucharles. Os lo decía antes, esta película para mí es la mismísima definición de lo que yo entiendo por drama psicológico. Los personajes nunca van a decir de forma explícita, y Brandon menos que nadie, cómo se sienten y todavía menos quiénes son ellos en realidad. Eso sería un mal guión. Si queremos contestar a ese tipo de preguntas, dependemos de la información que nos da, en este caso Steve McQueen, y a partir de ahí sacar nosotros nuestras conclusiones, pero nunca se nos van a ofrecer respuestas categóricas. En este momento en el que Brandon parece que escucha a su compañero, al jefe, y a su hermana en la cama, parece que le va a dar a él, a Michael Fassbender, un ataque de ansiedad, pero de los gordos. Y nuestro pánico en ese instante va en aumento cuando vemos que él empieza a desnudarse, se bajan los pantalones, temes. Dices, ¿cómo? ¿Qué va a hacer este hombre exactamente? Pero damos un pequeño suspiro de alivio cuando vemos que lo que hace es ponerse un chándal, salir a la calle y ponerse a correr. Todo esto con un plano secuencia muy atractivo de Nueva York. Esta escena que acabamos de ver, la que os acabo de describir, de él tan... Joder, ya no es molesto que diga, joder, qué asco, tal, no sé qué. Es directamente que parece que le va a dar un ataque. ¿Qué es lo que le ha puesto tan nervioso a Brandon? ¿Ha sido escuchar haciendo a su hermana o a su hermana haciendo el amor? Cosa que es comprensible. Yo también me iría de ahí. Pero vamos, pero cagando leches, ¿eh, Brandon? O sea, pero vamos, no, pero ni a los preliminares. ¿O es que en realidad no le gusta que nadie le ponga un dedo encima a su hermana desde un punto de vista sexual? He dicho antes siniestra, permitidme la vulgaridad. Te dan a entender que es una relación jodida la de estos dos hermanos. O sea, da pie a pensar que han pasado cosas ahí que no se nos explican.
que no se nos van a mostrar y que por supuesto tampoco se nos van a decir. Por ejemplo, a la mañana siguiente de esta historia del polvete con el jefe y la carrerita por Nueva York, Sissy se mete en la cama de Brandon. Así como si fuera un gatillo buscando, ¿sabes? Buscando tu calor humano. Y él, súper frío y sobre todo muy cabreado, le dice: sal de mi habitación. ¿Qué es lo que ha pasado aquí exactamente? No ya ahora, sino atrás, en el tiempo. Previamente hemos tenido uno de los momentos para mí más especiales que tiene esta película. No sé si el mejor, es que tiene momentos muy grandes, sí, pero este no incluye sexo. Diréis que raro, el plano que... No, hay más. Ese plano prácticamente fijo sobre Carey Mulligan, su personaje es una cantante, entonando el New York, New York, que como bien sabéis es una canción ex profeso creada para la película de Martin Scorsese. ¿Y cuál es la reacción de Brandon aquí? Llora. Es interesante porque de todas las reacciones posibles, es quizá la última que te podías esperar de él. Aquí sí estás viendo un ejercicio de empatía, una reacción totalmente empática que no hemos visto hasta el momento del personaje. Aquí no puede evitar emocionarse. Vemos que sí hay en el fondo una sensibilidad en él, aunque haga esfuerzos por ocultarla a los demás. Y un momento así, el cual nos vale también para que nosotros nos acerquemos emocionalmente al personaje de Fassbender, aún así dices, joder, no me tranquiliza. O sea, no me tranquiliza. O sea, me parece guay, yo soy el primero que puede llorar con una magdalena en el cine, pero dices, esto suma en esta relación extraña, tortuosa, especie de amor, pero que súper odio y tal. Os diría más, esto nos inquieta, nos abre todavía más interrogantes sobre este personaje. Muy posteriormente tenemos una secuencia donde sí que se nos ponen de forma, o sí que nos exponen de forma explícita, no sé si los sentimientos de Brandon, porque a lo mejor no deja de ser eso una máscara, con respecto a su hermana, quiero decir. Es cuando tienen esa discusión fortísima, por cierto, de él desnudo sobre ella. Es decir, casi todas las secuencias, como veis, que comparten ellos dos, tienen un componente sexual, de algún modo, diciéndole que ese tío, su jefe, no se va a acostar contigo ni una vez más, etcétera. En este punto, claro, dices, y luego hemos tenido la secuencia anterior en la que ella le pilla a él masturbándose. Como veis, McQueen se empeña muy mucho en trufarnos la relación entre los dos con un componente sexual. Vamos, sin ninguna duda, no es que yo me haya vuelto enfermo de repente. Y eso es algo que te causa incomodidad. En este punto quiero también hablar del estilo de McQueen en la película, que sin duda lo tiene, y aquí demuestra que lo tiene. A lo largo de la peli, lo vais a notar, vemos muy pocos cortes de cámara, vemos muy poca edición de una misma secuencia. En general vemos poco montaje. O sea, cuando más lo vemos es en ese prólogo del principio, es la única vez que hace eso. Son planos, por lo general, muy largos, los de la peli. Por ejemplo, el del desayuno. Me estoy yendo al principio, el desayuno. Ibas a comentar la película cronológicamente, ¿verdad, Chagüe? Al principio, ya después de que él descubra que su hermana está allí y tal, desayuno en la casa, entre los dos, que dices, ostras, es que no corta el plano, o sea, básicamente, y tampoco mueve tanto la cámara. Son los planos secuencia... ¿Qué provocan? Y esto, hay mucha teoría al respecto. Provocan que bajemos teóricamente, no a todos les pasa, y a mí no me pasa siempre. Se supone que bajas menos la guardia mientras estás viendo una película. De algún modo cambia nuestro chip cerebral. Provoca que
queramos pestañear menos, a sabiendas de que toda la información que se nos va a brindar en una unidad visual, dices, es que no voy a tener tiempo, o sea, tengo que almacenarlo, no puedo perder detalle. Quien pestañee, pierde, puedes perderte algo. Y por lo general, en un plano secuencia percibimos que todo lo que estamos viendo, al no estar manipulado por el montaje, es eso. Es información inmediata, es información real. Quiero verlo, a no ser que la película parezca un truño enorme. En ese caso, dices, el plano secuencia es contraproducente. Pero afortunadamente, este no es el caso. He nombrado al compañero de trabajo de Brandon, el jefe. Es interesante ver cómo actúa uno y cómo actúa otro a la hora de buscar sexo. Lo vemos casi al principio, en esa cena donde, en un restaurante de estos guays de pijos de Los Ángeles, de Nueva York, en esa cena donde el compañero entra a unas chicas con Brandon a su lado. Y mola mucho la comparación entre ambos. Son dos formas de actuar opuestas. El compañero, por lo que verbaliza, da la impresión de estar todavía más salido que el propio Brandon, por lo menos de boquilla. O sea, no parece pensar en otra cosa. ¡Buah, esta no sé qué tal, la voy a coger y demás y tal! ¿Y su táctica cuál es? Es hablar, lanzar piropos, lanzar chistecitos. Y así, chistecito a chistecito, piropo y piropo, hasta la victoria final. Brandon es la antítesis de todo eso. Es callado, no pretende demostrar lo ingenioso que es en cada frase e incluso parece un tío cortado. Es decir, parece un tío muy tímido. Su actitud es otra, pero porque sus fines muy posiblemente sean otros. Da la impresión de que sabe muy bien lo que tiene que hacer para lograr esos fines. ¿Os acordáis del personaje de Tom Cruise en Magnolia? Esas charlas motivacionales, entre comillas, que por cierto parece que luego se han vuelto realidad en algunos foros. Pues digamos que Brandon, esa clase de Tom Cruise en Magnolia se la podía saltar. Podía hacer pellas perfectamente porque no le hace falta. De hecho, en ese encuentro que os estoy diciendo, creo que es la primera vez que vemos al jefe salido, este tío, el jefe, se come un rosco así de grande, mientras que Brandon no. Brandon triunfa. Claro que también, me diréis, hay que tener el físico y el careto de Michael Fassbender, que es inquietante también. O sea, este tipo de personaje es, creo que en un personaje como en el de Brandon es donde Michael Fassbender se siente verdaderamente cómodo. O sea, en la ambigüedad, en la frialdad, con ese punto también de perversión. Joder, es que por ese físico que tiene, casi como así modelado en piedra, le pegan este tipo de conductas un poco más psicóticas. Por ejemplo, y sé que me voy a las antípodas de una película como Shame, el David en Prometheus. Era de largo el mejor personaje de la película, pero vamos, de largo. Esta es la película de Steve McQueen y quería detenerme en Michael Fassbender ahora. Es también la película de Fassbender. O sea, la construyen juntos. Y da la impresión de que Fassbender no solo ha materializado lo que tenía en la mente McQueen y su co-guionista, sino que incluso le ha añadido más cosas, más profundidad psicológica a este Brandon. Me puedo imaginar, ya habían trabajado juntos, pero me puedo imaginar a Steve McQueen diciendo, ostras, esto es más todavía de lo que yo había escrito en el guión. Habría que hablar también del tercer gran personaje que tiene la película, que es la compañera de trabajo de Brandon, y por la cual este se siente atraído. Y aquí volvemos a hacernos preguntas. O sea, ¿qué siente Brandon en realidad por esta chica? ¿Es un peldaño más en su adicción? ¿Es otro trofeo más? ¿O verdaderamente no es tanto el tema de trofeo? En realidad no es una colección, es que es una adicción, amigo. Aquí se pueden cometer errores en el lenguaje muy fácilmente. ¿O verdaderamente siente por ella algo más profundo que incluso podríamos llamar amor?
Desde luego el guión se las apaña para hacernos muy empático al personaje de esta chica. Nos cae bien, cosa que no podemos decir con prácticamente nadie de esta película. O sea, quiero decir, no te digo yo que los personajes te resulten odiosos, pero entendedme lo que quiero decir. Te parece una chica normal, una chica pues eso, queda con otro chico con el que puede haber un rollo mutuo de atracción, ella está simpática, agradable, parece inteligente, tiene buena conversación, demás. Por ejemplo, tenemos esa primera cena que tienen los dos juntos. Por cierto, en un plano fijo. La chica habla de relaciones, habla de lo que supone tener una relación y tal. No han entrado todavía a saco, en realidad nunca lo van a hacer. Y nosotros estamos deseando escuchar en ese instante la opinión de alguien tan inexperto en mantener relaciones en el tiempo como puede ser Brandon. Por ejemplo, él dice haber tenido una relación lo más larga 4 meses. Habría que ver si eso es verdad, por cierto. Luego señala a la gente del restaurante diciendo que, mira, la mayoría de parejas a las que ves no se están hablando entre ellas. Y la chica, muy cuca ella, responde que a lo mejor no les hace falta hablar porque ya están conectados. Me parece una frase, una idea, mejor dicho, estupenda y que además es el espíritu que atesora esta película. Muy pocas veces Brandon habla ni verbaliza nada de lo que siente con palabras. La confirmación de que parece que Brandon siente de verdad algo hacia esta chica la tenemos poco después, cuando Brandon tira todo el material erótico que tiene en su casa escondido, repartido en múltiples rincones. Aquí no es muy difícil ver paralelismos con lo que sería, por ejemplo, un alcohólico con botellas y guardadas incluso en la cisterna del váter y demás, escondiéndolas, teniendo como sus rincones secretos y tal. Y después viene de las secuencias más difíciles de la película, en el buen sentido, y también de las más difíciles de interpretar en el buen sentido. Me gusta que nos dejen ahí pensando por qué ha ocurrido esto. Brandon besa a esta chica impulsivamente en el trabajo, en la oficina, y desde allí, ¿qué hacen? Van a un hotel. Allí en el hotel, donde por cierto le vemos esnifar una raya de cocaína previamente. No la habíamos visto drogarse en toda la película a Brandon. Ese es un detalle que lo mete ahí McQueen, yo creo que, insisto, para trazar paralelismos más que otra cosa. Los dos se van a acostar, ahí empieza lo que sería el magreo, ella quiere, él, que os voy a contar a estas alturas, pero hay algo que no va bien, hay algo que no funciona. Brandon para, o no puede o no quiere acostarse con esta chica. Y la diferencia aquí, en este caso, es realmente importante. ¿Cómo es posible que alguien que acostumbrado a tener sexo con quien quiere no acaba consumando, mejor dicho, con una chica la cual parece que verdaderamente a él le gusta? Podríamos pensar muchas cosas después de esta escena. A mí me dejó loquísimo. Había cosas que no me acordaba de la película, me acordaba perfectamente de esto, de lo que ocurría, y la misma sensación que te quedas como de pensando el por qué. Yo creo que Brandon, aunque esté enfermo, no quita que sea inteligente. Es decir, él sabe que el camino por el cual está transitando no le va a llevar a ningún sitio bueno. En esta chica yo creo que Brandon ha visto una salida en el horizonte, una lucecita en el fondo del túnel para salir del círculo vicioso de la adicción. Yo creo que Brandon aquí ha visto la posibilidad de, tener una vida normal, de tener una pareja más o menos estable. Ha visto la posibilidad de ser como esas parejas en el restaurante que él criticaba previamente y que no se hablaban.
Pero parece que Brandon no está listo para dar ese paso. Ni él está listo porque es un adicto. Podemos pensar que él tampoco quiere arrastrar a esta chica, por la cual parece que aquí sí siente algo, a esta ruleta del sexo que viene a ser su vida. Podemos pensar que sería algo muy injusto para ella, y como a él le importa a ella, toma esta decisión. Podemos pensar que también que a Brandon le pueda dar miedo el cambiar esa vida que ha llevado durante, no sabemos, te iba a decir durante 30 y tantos años. Yo espero que con 10 años no fuera como aquí. En resumidas cuentas, a mí esta secuencia me parece un momento magnífico, un momento, por un lado, violentísimo, por otro, muy tenso, pero como os decía antes, muy difícil de olvidar cuando se ha visto esta película, aunque sea una sola vez. Posteriormente, justo después de esto, para lo cual Brandon es un fracaso. Para Brandon es un fracaso el que no haya sido capaz, por los motivos que sean, de poder estar con esta chica, inicia la autodestrucción total. Todo motivado porque yo creo que no ha visto que sea capaz de reconducir su vida. Porque no quiere o porque no puede. Es una noche en la cual Brandon incurre en todos los comportamientos sexuales de riesgo posibles. Hay un momento en el que, por ejemplo, entra en un cuarto oscuro de un garito homosexual. Nunca en la película le habíamos visto mantener relación con otros hombres. La primera vez lo vemos aquí. Anteriormente, además, no habíamos tenido ninguna pista al respecto sobre que Brandon en sus preferencias sexuales pudiera ser bisexual. Es algo un poco peliagudo esto, porque claro, podrías decir, no, nos están diciendo que su forma de tocar fondo es tener sexo con otros hombres y tal. Esto depende, esto es desde una perspectiva de hoy, a quien, bueno, podría ponerle pegas, yo creo que no tiene ningún ánimo en ese sentido. Son comportamientos de riesgo en general. Entiendo perfectamente lo que han tratado de explicar aquí McQueen y su guionista. No es cuestión ya de orientación sexual, os diría que es lo de menos en esta película. Que este hombre sea o no bisexual no tiene mucha relevancia. Esto ya va de autodestrucción. De hecho, aquí tenemos la secuencia más explícita de toda la película. Es ese trío catártico que mantiene con dos prostitutas. Os diría que es explícita, por cierto, que claro, de esto se abusa mucho, ¿no? Es explícito. No, explícito son otras cosas. Vale, esta es explícita, iba a decir en un 80%, en un 70%, entre el 70 y 80%. Pero también esta escena de sexo duro la percibimos como una escena triste. Estamos viendo un yonki directamente. Estamos viendo a alguien que no está disfrutando, está tratando de poner fin a su vida porque no está contento con ella. De algún modo lo que estamos contemplando aquí es un suicidio. Y de hecho creo que en un momento dado él incluso llora. Es otra secuencia, fijaos, justo lo contrario que la anterior donde no había sexo, aquí sí que lo tienes y resulta todavía más dolorosa. Tendríamos este intento de suicidio, entre comillas, de Brandon, pero todavía más intento de suicidio, sin ninguna duda, es el de Sissy. Al final, son dos mentes interconectadas y quizá por tratarse ambas, ya no solamente por el lazo biológico de que sean hermanos, sino porque son dos almas, os diría que igual de torturadas. Esta es una de las grandes películas que nos ilustra sobre enfermedades mentales no diagnosticadas, o por lo menos, desde luego, en este caso, no tratadas. Y te da a entender que la sociedad, por lo menos, no es que te lo diga, no es una película que te denuncie nada, pero puedes percibir que la sociedad no se preocupa
por ellas, porque en principio, muy en principio, podemos pensar que no suponen un riesgo para terceros, cuando en realidad vemos que no es así. Es decir, ni Brandon ni Sissy, claro, esto no es algo que vayan a salir a la calle con un cuchillo dispuestos a rebanar pescuezos de forma aleatoria. En ese caso sí cabría una reacción, sí que habría un tratamiento, sí que parte de los poderes públicos aplicarían soluciones para evitar que algo así pudiera volver a ocurrir, habría una alarma social, pero en este caso no. En este caso son dos enfermos, os diría que invisibles para todos nosotros, salvo para Steve McQueen. ¿Por qué? Porque podemos pensar que solo suponen un riesgo para ellos mismos. Con el suicidio o intento de suicidio de su hermana, porque sobrevive, quizá curiosamente se ha abierto una ventanita de esperanza, al fin y al cabo. Esa burbuja tal en la que vive Brandon, esa burbuja tan egoísta en la que hemos visto a este tío durante hora y media, con el intento de suicidio de su hermana, se ha pinchado. De hecho, llama mucho la atención que es ahora cuando parece reparar casi por primera vez en los arañazos que su hermana tenía en el brazo cuando está en el hospital, porque no era la primera vez que se intentaba suicidar, o por lo menos no era la primera vez que coqueteaba con la idea. Ahora bien, ha habido una transformación de Brandon a raíz de los sucesos que hemos visto, que le han ocurrido y que nosotros, de los cuales hemos sido, nunca mejor dicho, auténticos voyeurs aquí en Shane. Volvemos aquí a la escena del prólogo. Chica del gorrito, del metro. Mismos personajes. A mí me ha dado la sensación que Michael Fassbender, sí, no estamos tan mal. Me ha dado la sensación, la chica es la misma. Mismos personajes, Brandon y la chica anónima del gorrito. Mismo escenario. Vagón de metro. Ahora parece que es ella quien lleva la iniciativa. Es ella la que le mira sonriente. Ella parece decirle, vamos, lánzate, con la mirada. Fassbender también se queda mirándola. ¿Qué ocurrirá? ¿Tendremos a esta especie de acosador silencioso del principio detrás de una desconocida a la cual solo quiere llevarse a la cama y después de ella vendrán otra y otra y otra? ¿O por el contrario, Brandon habrá aprendido algo en este viaje tan cerebral y tan psicológico en el que nos ha metido Steve McQueen? Como muchas otras cosas de la película, eso nos lo deja a nosotros, que lo interpretemos, como nos dé la gana, porque opta, para mí por lo menos, por un magnífico y no sé si tranquilizador o inquietante fundido a negro. No sabemos cómo le fueron las cosas al Brandon después de la película, pero yo espero que a los hermanos Brandon, que... Joder, Jaime, ¿cómo hilas, tío? Matías Prats, retírate, que aquí tienes a tu sucesor. Espero que a los... No sabemos qué habrá sido de Brandon, pero a los hermanos Brandon... Un ingenio, que sois los que me habéis perdido esta crítica a la carta. Yo espero que vosotros sí hayáis quedado satisfechos, felices con... Quizás es demasiado. Espero que os haya molado en todo caso este vídeo que me acabo de cascar aquí sobre Shane de Steve McQueen. 1.000.000 de gracias, amigos. Y espero que también, por extensión, os haya gustado al resto estos casi 50 minutos que ha durado este análisis. Nos seguimos viendo en el canal de Aquí en Cine. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? A través de la plataforma que tenéis abajo, de las instrucciones, donde veréis plataformas como WhatsApp, como Telegram, donde os podéis poner en contacto con la revista y decir, quiero que Echagüe me haga una crítica a la carta, yo qué sé, de 12 años de esclavitud, por ejemplo. Pues aquí estará Echagüe para hacerla. Nos seguimos viendo en el canal de Ascensión si así me lo requerís y nos seguimos viendo, nos seguimos leyendo en el presente número de Acción y todos los que están por venir. Lo suelo decir de forma diferente, pero yo creo que se entiende de sobra. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses.
Búscala en tu kiosco.